Pero la cosa es que te escuchen aquí. Listo. ¿Ahora sí? Sí. ¿Está bien? Ya. Bueno, gracias Esteban por tan amable presentación. Muchas gracias por haberse dado el tiempo de venir y discutir de estos temas que son tan interesantes y apasionantes, pero usualmente no suelen despertar el interés de nuestro pueblo. Pero a ver, lo que yo quiero hacer ahora es, en una media hora, 40 minutos como máximo, darles algunas ideas sobre la división de poderes, que como bien ha dicho Esteban, es un principio del liberalismo, del Estado liberal, pero desde las ideas políticas, desde la historia del pensamiento político. Tengo que aclararles que este tipo de cuestiones, en concreto la división de poderes, puede estudiarse también desde la perspectiva del constitucionalismo y también desde la perspectiva de los procesos históricos. Sin embargo, yo me estoy abocando exclusivamente a la historia de las ideas políticas en Occidente, al pensamiento político occidental. A partir de 3 autores, y finalmente quiero decantar en una pequeña reflexión local. Pero para empezar, como pueden ver en la diapositiva, he escogido un cuadro pintado por Jacques-Louis David, que es un cuadro que representa uno de los mitos fundacionales de Roma, de la Roma mítica, todavía no la Roma republicana, todavía no el Imperio Romano, sino la mítica Roma del siglo VIII para atrás antes de Cristo, el llamado juramento de los Horacios. Brevemente les comento que esta pintura representa, precisamente como menciona el nombre, el juramento de 3 personajes, los 3 Horacios, son unos trillizos, hijos de Paulo Horacio, que son los escogidos por Roma para representarla en un duelo contra otros trillizos de la ciudad Alba Longa. Roma se encontraba en ese periodo, supuestamente, y digo supuestamente porque es el periodo mítico, no tenemos fuentes históricas que corroboren ese hecho, se encontraba en una contienda bélica seria con Alba Longa. Y en lugar de enfrentarse en campo abierto y hacer que 2 ejércitos choquen, los romanos y los albalongueses deciden decidir el conflicto a partir de la lucha de trillizos. Un grupo de trillizos representando a Roma, aquí tienen a los Horacios, se dicen Horacios porque son hijos de Paulo Horacio, y los trillizos correspondientes de Alba Longa. Este cuadro es muy interesante porque representa ese momento exacto, en el cual los 3 Horacios, que ven en la parte izquierda, están brindando el juramento de dar sus vidas en nombre de Roma, en nombre de la patria. El hombre que ven tomando las espadas con las manos en alto es el padre, Paulo Horacio, y las mujeres de atrás, las respectivas esposas de cada uno de los hermanos. Como buena pintura del siglo XVIII, representando un motivo clásico, esta es una pintura ejemplificadora del neoclásico, las mujeres están en una posición de lamento, ¿no es cierto?, sentadas, lamentándose, llorando, mientras los hombres están gustosos entregando sus vidas a nombre de la patria. Pero he utilizado este cuadro para ilustrarles de la manera en que se pensaba en el siglo XVIII, que es el siglo de Montesquieu. Montesquieu, que es el principal desarrollador de la teoría de la división de poderes. Este cuadro es muy representativo, no solamente de la época, no solamente del pensamiento de Montesquieu, sino también de la idea misma de la división de poderes. Roma como patria, Roma como reino, como polis, es defendida por 3 potencias que representan el honor, el sacrificio y la lealtad. La idea de división de poderes proviene, se puede leer que provenga de esa idea, de en qué medida el sacrificio, la lealtad y la dedicación a la patria son fundamentales no solamente para su defensa, sino que implican la división misma de esos esfuerzos. Esta idea de la división de poderes puede rastrearse en Occidente, yo diría desde el pensamiento de Aristóteles. Y concretamente, cuando hablamos de Aristóteles, tenemos que hacer mención de la politeia, que es un concepto que Aristóteles desarrolla en la política. La politeia, o también entendido como el estado ideal con gobierno mixto, es, a mi entender, uno de los primeros antecedentes de lo que conocemos como división de poderes, pero ya no en la historia mítica, ya no en el arte, sino en el pensamiento político. Lo que nos va a decir Aristóteles es más o menos lo siguiente que he podido sintetizar en 3 puntos. Aristóteles está pensando la polis, está ideando o figurando un estado ideal a la luz de una crisis aguda. Estamos a pocos años de la caída de la ciudad-estado, estamos a pocos años de la emergencia del imperio macedónico y el colapso de la ciudad-estado griega. Eso le hace a Aristóteles pensar en qué mecanismos podrían generarse a través del pensamiento, a través de las ideas, para salvar a la ciudad-estado.
Aristóteles, que había visto los excesos de la democracia y los excesos de la monarquía, considera que lo ideal para salvar a la polis es, en primera instancia, regenerar la participación ciudadana en la cosa pública, es decir, que los ciudadanos vuelvan a abocarse a los asuntos públicos, y número dos, que la polis sea gobernada con mesura, que se eviten los excesos de la democracia, los excesos y las amenazas del populacho, de la plebe, y por otro lado, se evite caer en la tiranía bajo los excesos de la monarquía. Su solución es pensar, idear la politeia, cuya traducción del griego sería la polis, la ciudad-estado ideal. ¿Y cómo estaría conformado este estado ideal gobernado por un gobierno mixto? En primera instancia, tendría que estar bajo el dominio, bajo la guía de la denominada clase media. Eso me parece un asunto, una idea muy interesante. En la medida que Aristóteles, a diferencia de su maestro Platón, no es un filósofo elitista, no es un filósofo aristocrático. Aristóteles cree que la clase media, entendida en términos económicos, es decir, aquellos que no poseen muchos recursos, no son ricos, pero tampoco se encuentran en la pobreza, en la necesidad, no pertenecen a las clases bajas, son la clase social ideal, son el estrato social ideal para conformar el grueso del Estado. ¿Por qué? Aristóteles pensaba que la clase media era la clase más equilibrada. No estaba obsesionada con proteger su patrimonio, proteger su riqueza, como sucedía con las clases opulentas, es decir, no vivía para el dinero, y por otro lado no estaba preocupada por sobrevivir el día a día, como sí sucede con las clases pobres, con las clases bajas. Entonces, esta condición socioeconómica equilibrada, tener recursos pero no demasiados, suficientes para desarrollar otras actividades, sobre todo funciones públicas, Aristóteles le hace pensar que la clase media es la clase ideal para componer el estado ideal. En segundo término, cuando hablamos de la politeia, tenemos necesariamente que entender que Aristóteles se va a esforzar por darle una reactivación, podríamos entenderlo de esa manera, pública, cívica a la polis. El problema con la democracia y el problema con la monarquía es que eran amenazantes en sus excesos. Lo que piensa Aristóteles es que la politeia, el estado ideal, tiene que permitir a los ciudadanos una participación activa que permita la regeneración de la vida social en la polis. Eso solamente se podría lograr en la medida que los ciudadanos participan activamente, pero Aristóteles piensa que eso solamente se va a poder concebir si combinamos lo mejor de la democracia, lo mejor de la aristocracia y quizá incluso lo mejor de la monarquía. En su célebre teoría de las formas de gobierno, Aristóteles va a identificar a la monarquía, a la aristocracia y a la democracia como las mejores formas de gobierno. Sin embargo, como también advierte en la política, esas formas de gobierno puras no existen en la realidad, pero sí existen formas combinadas. En ese sentido, Aristóteles va a decir, ¿por qué no combinamos las tres formas? Y el resultado va a ser la politeia gobernada por un gobierno mixto, que para Aristóteles es el gobierno, teóricamente hablando, más equilibrado que existe. Un poco de monarquía, pero sobre todo un poco de aristocracia y un poco de democracia. Eso va a permitir que el gobierno sea más efectivo, pero al mismo tiempo va a generar mecanismos de lo que ahora conoceríamos como control y prevención. Esta idea del control y la prevención me parece que son un antecedente a lo que ahora conocemos como teoría de la división de poderes, como el principio de la división de poderes. Porque Aristóteles piensa que una forma pura de gobierno tiene el problema del exceso, tiene el problema del riesgo de caer en el exceso. En cambio, la politeia con su gobierno mixto es una forma, según él, ideal, racional, para evitar caer en los excesos. Y al mismo tiempo permitir que los ciudadanos participen de la vida pública, activamente. No se olviden, como les he mencionado al principio, que este modelo de gobierno mixto, que esta idea de politeia, Aristóteles la realiza en un periodo de franca decadencia de la polis, en que las polis, las ciudades-estado, están a punto de desaparecer dentro de las formas político-históricas. Pero, a riesgo de que me malinterpreten, no podríamos hablar de división de poderes ya en términos modernos, porque Aristóteles solamente es un antecedente, sin recurrir a la obra de John Locke. John Locke, considerado el padre del liberalismo político, es el autor de la división de poderes, de la teoría de la división de poderes en época moderna. Siglo XVII, inglés, al calor de las guerras civiles religiosas inglesas,
al calor de la Revolución Gloriosa de 1688, John Locke va a ser uno de los autores y filósofos liberales más importantes de todos los tiempos y es además el autor, aunque bosquejador solamente, de la teoría de la división de poderes moderna. ¿Qué nos va a decir John Locke? En primera instancia, un principio contundente: el poder y la autoridad políticas tienen límites. Cuando hablamos de poder del Estado, cuando hablamos de autoridad del gobierno, estamos hablando de un tipo de poder esencialmente limitado, que debe en todo momento limitarse. A diferencia de su compatriota Thomas Hobbes, que creía en el poder absoluto del Estado, Locke años después va a teorizar por qué es peligroso el poder y por qué necesariamente tiene que ser limitado o controlado. Segundo, contractualista como era, justnaturalista como era, John Locke nos va a decir que el Estado y el gobierno existen para servir a los individuos. Que dentro de todas las formas políticas que se han creado en la historia, el Estado y el gobierno existen para precautelar la seguridad y, sobre todo, los derechos individuales de los hombres. Si los hombres, decía John Locke, podríamos gozar de nuestros derechos en el estado de naturaleza, es decir, el estado preestatal, sin la necesidad de ningún poder superior, no existiría el Estado. Pero como no podemos gozar efectivamente de nuestros derechos individuales, nuestra vida, nuestra libertad, nuestra propiedad privada, de manera espontánea, ante el riesgo latente de que nuestros derechos sean vulnerados, es que los hombres tienen la necesidad, la enorme carga de crear al Estado y también de crear al gobierno. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado y el gobierno son invenciones. Invenciones humanas, invenciones racionales, invenciones contractuales. Los hombres pactan, acuerdan desde la perspectiva de Locke para crear el Estado y para crear el gobierno, pero con una finalidad: la protección de los derechos individuales. Eso significa, y eso lo va a marcar de manera contundente y clara respecto a otros contractualistas, respecto a otros naturalistas, que los hombres no solamente pueden pactar con crear el Estado o pactar para crear el gobierno, sino también pueden pactar cambiar el gobierno. Pueden pactar transformar el gobierno. Pueden incluso pactar la desaparición del Estado. Porque si el Estado y el gobierno surgen de un contrato, nada impediría que los hombres vuelvan a contratar, vuelvan a acordar disolver el gobierno o disolver el Estado. Como pueden adivinar, la perspectiva de Locke es profundamente individualista. La capacidad y el poder último descansa en los individuos y en su capacidad racional para entablar acuerdos, ya sea para crear algo tan sofisticado y aparatoso como el Estado, o ya sea para disolver el Estado. ¿Cuáles serían las causales para que los hombres hagan desaparecer el Estado o el gobierno? Que no cumplan la función para la cual han sido pensados y ideados, que es la protección de los derechos. Si hemos contratado para proteger nuestra libertad y el Estado falla, no merece existir, nos dicen. Si hemos pactado para crear un gobierno, para elegir un gobierno, para conformar un gobierno y no nos garantiza nuestra propiedad privada, entonces tenemos toda la potestad para eliminar ese gobierno, para cambiar ese gobierno. Segunda idea fundamental. Y tercera, el Estado y el gobierno existen en la medida en que los hombres, los individuos, renuncian a cierto tipo de poder. Para que el Estado y para que el gobierno nos protejan nuestros derechos, los individuos que contratan, que celebran el contrato social, tienen que renunciar a cierta parte de su poder y autoridad. Sin embargo, ese poder que se le otorga al Estado y al gobierno es un poder que, bajo todo punto de vista, en todo momento, tiene que ser controlado. En todo momento, el riesgo latente que ve Locke como buen liberal, y aquí se nota su talante liberal, es que el poder descontrolado, el poder que no es supervisado, es peligroso porque es volátil y puede volverse en contra de los propios individuos. A Locke, y esto quiero mostrarlas en la siguiente diapositiva, le aterraba la teoría política del Estado de Hobbes. En la diapositiva pueden ver un fragmento de la portada del Leviatán de Thomas Hobbes. Es así como Hobbes representaba al Estado, un monstruo gigantesco pero de forma humana. El nombre Leviatán es el nombre de un monstruo bíblico, un monstruo mitológico. Pero el Leviatán hobbesiano no es otra cosa que el Estado. Un monstruo creado por los hombres, un monstruo conformado por los hombres, un monstruo dotado del poder absoluto para gobernar.
Tienen en su mano izquierda la espada y en su mano derecha el cetro, que representa incluso el triunfo del Estado sobre el poder religioso, sobre la fe. A este tipo de esquema, Luke le tenía un gran miedo y una gran sospecha, porque este Estado representa el poder absoluto, el poder que no se puede controlar. ¿Y cuál es el peligro con ese poder? Que según Luke puede terminar amenazando, vulnerando nuestros derechos individuales. Si el Estado tiene todo el poder, si el Estado es un leviatán, ¿qué nos garantiza que va a respetar nuestra vida? ¿Qué nos garantiza que no puede vulnerar nuestra libertad? ¿Qué nos garantiza que no puede disponer de nuestra propiedad privada? En ese sentido, el Estado jamás puede tener un poder absoluto, el gobierno jamás puede tener un poder absoluto, sino siempre y necesariamente un poder relativo y controlado. Y aquí entra su aporte más interesante, aporte que, si bien Luke bosqueja, esboza, Montesquieu se va a encargar de desarrollar. ¿Cómo evitar que el poder se concentre? ¿Cómo evitar que el poder se devenga en absoluto? Pues dividiéndolo. Aunque solo hace una mención en el segundo tratado sobre el gobierno civil, Luke nos dice que el poder debería dividirse en tres: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federativo. El poder legislativo, que podría representarse con un órgano concreto como es un parlamento, que tiene la atribución de hacer leyes; el poder ejecutivo, que podría representarse, ¿no es cierto?, como un órgano de ejecución de las leyes, y a diferencia de lo que se suele pensar, para Luke no existe todavía el poder judicial, sino el poder federativo. Es una especie de cancillería, una especie de poder que se encarga de las relaciones internacionales del Estado y del gobierno con otros estados y con otros gobiernos. Pero como les digo, todo este entramaje teórico de pensamientos e ideas está diseñado con una idea maestra: contener al Estado, contener al gobierno, proteger a los individuos y sus derechos del leviatán. Es lo que se ha venido a llamar la sospecha liberal. Para identificar si un pensador, un teórico, un profesor, una persona tiene un pensamiento liberal, uno puede atenerse a esta idea, la sospecha. ¿Ante qué? Ante el poder. Un buen liberal que se precie ser de liberal sospecha del Estado. No le teme de manera absoluta, pero sospecha que si no es controlado, si no es fiscalizado por los ciudadanos, por los individuos, ese poder puede salirse de control y puede volverse adverso, contraproducente. Entonces, quiero aterrizar ahora sí con Montesquieu, algo más familiar. Y he escogido memes porque ahora podríamos estar llorando, mejor reiremos un rato, ¿no es cierto? La teoría de la separación de poderes se encuentra en Montesquieu, en Charles de Secondat, señor de la Brède, barón de Montesquieu. Todo ese chorizo era su nombre, un aristócrata francés, su mayor desarrollo. Si Luke va a esbozar la teoría de la división de poderes, quien lo va a desarrollar es Montesquieu. ¿Qué nos va a decir Montesquieu? Pues, como era, primero los pondré en antecedentes, no es que Montesquieu sea un tipo muy genial o muy inteligente. Lo que lo diferencia de otros filósofos como Maquiavelo, como Rousseau, es que Montesquieu es un aristócrata, pero no cualquier aristócrata, es un aristócrata viajero. Es un hombre que viaja por toda Europa, es un hombre que sale de los límites de Francia, porque él es francés, y en esos viajes llega a conocer y admirar profundamente ¿a quiénes? A los ingleses. La futura Gran Bretaña. A Montesquieu le causa una admiración y un pasmo que otros filósofos franceses también van a compartir. Voltaire, Diderot, D'Alembert, todos admiradores de Inglaterra. ¿Por qué? Los ingleses han conseguido algo que los franceses solamente podrían aspirar, decía Montesquieu. Los ingleses son auténticamente libres, va a decir Montesquieu. ¿Por qué? No es porque los ingleses sean superiores, los ingleses han desarrollado instituciones que garantizan su libertad. Los ingleses, que han pasado todo el siglo XVII matándose entre católicos y protestantes, han pasado por varias guerras civiles, han pagado un altísimo precio en sangre, han llegado a desarrollar la fórmula, según Montesquieu, para garantizar la libertad. Esa es la división de poderes, según Montesquieu. Él toma el funcionamiento de las instituciones inglesas, concretamente el Parlamento, para entender que Francia debería adoptar el mismo modelo. La Francia absolutista, la Francia del Rey Sol, la Francia de Luis XIV, un lugar, un país, un tiempo en el cual los franceses son todo menos libres. Es esa admiración por los ingleses lo que va a hacer
a Montesquieu estudiar no solamente las instituciones inglesas como el Parlamento, sino también la propia Constitución inglesa, el Bill of Rights, el Bill de los Derechos. Y Montesquieu va a encontrar que la clave del éxito institucional y de la libertad de los ingleses se encuentra precisamente en que los poderes del Estado y las atribuciones del gobierno se encuentran divididas. Obviamente inspirándose en Locke, porque Locke es inglés, a quien también Montesquieu admiraba mucho. Por si acaso, Locke es el rockstar de la época, así como ustedes admiran a Bad Bunny, a Karol G. En esa época los ilustrados franceses admiraban a John Locke. Los propios padres fundadores de los Estados Unidos, Franklin, Jefferson y compañía, tenían a John Locke en una altísima estima como el referente del pensamiento político más acabado. Y eso es porque precisamente la teoría de la división de poderes parece ser, en términos políticos, la solución al desgobierno, la solución a la pérdida de libertad y la solución a la prevención de la tiranía. ¿Por qué? Y aquí lo he tratado de esquematizar. Porque la teoría de la separación de poderes en Montesquieu adelanta mucho a lo que Locke ha pensado. Montesquieu nos va a decir, no basta con dividir el poder, no basta con pensar en un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Lo que tenemos que hacer es garantizar esa separación. ¿Y cómo se puede garantizar la división de poderes? A través de lo que se denominan los frenos y contrapesos. Cada uno de estos poderes va a tener atribuciones distintas. Cada uno de estos poderes va a tener competencias distintas. Y entre esos poderes van a controlarse y fiscalizarse mutuamente. Así vamos a evitar que el poder se concentre, pensaba Montesquieu. Por un lado tenemos al legislativo, encargado de legislar, y solamente encargado de legislar. Tenemos al ejecutivo, encargado de administrar esas leyes legisladas, y finalmente tenemos al órgano judicial. Aquí entra el poder judicial. Ya no el poder federativo de Locke, sino el poder judicial de Montesquieu, encargado de manera independiente poder administrar justicia en nombre del Estado. Si solamente dejamos bosquejado así los poderes, puede existir la tentación o el proceso, la tendencia que vuelvan a juntarse. ¿Cuál es la solución? Dotarles a cada poder de competencias distintas y dotarle a cada uno de la atribución de fiscalizar al otro. Así, en términos muy sencillos, si el Ejecutivo pretende acaparar funciones y competencias que no le competen, el Legislativo y el Judicial podrían controlarlo, interpretarlo, juzgarlo, detenerlo. Viceversa, si es el Judicial el que pretende incurrir en exceder sus atribuciones, son los otros dos poderes los que podrían controlarlo. Es una especie de balanza. Cuando uno empieza a tener mayor relevancia, el otro empieza a poner más peso. Es un juego de equilibrios, de frenos y contrapesos. Y esto es algo muy interesante, porque la idea central de Montesquieu es generar equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué dividir el poder? ¿Por qué equilibrar los poderes? ¿Por qué generar los mecanismos para evitar que se concentren? Pues yo interpreto, esta es mi interpretación de Montesquieu, todas estas ideas las he sacado del Espíritu de las Leyes. Es una obra de 1748, emblemática de la Ilustración. Este es Montesquieu, abreviado. Como pueden ver, un hombre muy sereno y tranquilo. Solo alguien así, con ese temple, podría haber producido una teoría de este tipo. Pero yo creo que lo que motiva, lo que justifica la división de poderes en Montesquieu, por un lado puede leerse como lo que yo denomino el interés sociológico de la división de poderes. Para los que no lo saben, Montesquieu, además de ser el autor de la división, desarrollador de la teoría de la división de poderes, además se lo considera uno de los padres de la sociología, uno de los antecedentes más importantes de la sociología moderna, junto con Saint-Simon. Montesquieu, creo yo interpretar en su obra, que entiende que la división de poderes reviste además un interés sociológico porque cada uno de los diferentes poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, también representa una determinada clase social. Al menos si hacemos una memoria, un breve repaso de la historia inglesa. El Parlamento estaba dividido en la Cámara de Lores y en la Cámara de Comunes. Estaban representados los aristócratas, pero también los no aristócratas, los llamados gentry, la futura burguesía. Eso era muy interesante porque en cada uno de estos poderes está representado, puede leerse que está representada una diferente clase social. La monarquía en el ejecutivo, para la época de la que estamos hablando, y diferentes clases sociales en el judicial.
¿Por qué es importante esto? Porque si cada clase social ocupa un poder o partes de un poder, en ese sentido esa representatividad va a hacer que las instituciones tengan esa carga representativa. ¿Eso qué significa? Que los componentes de una sociedad van a verse reflejadas en la estructura, en la institucionalidad del Estado, en los poderes del Estado. Y eso es muy importante, decía Montesquieu, porque todas esas tensiones, esos conflictos de intereses, van a resolverse en las instituciones. Si cada clase social, estrato social, es representado en las instituciones, los conflictos van a canalizarse. ¿Cuál va a ser el efecto maravilloso? Va a haber siempre conflicto. El conflicto jamás se puede desterrar de las sociedades humanas, pero van a ser conflictos que puedan resolverse en paz, racionalmente. Si eliminamos las instituciones, si eliminamos la división de poderes, esos conflictos van a seguir existiendo, pero se van a resolver en la sociedad, en los hechos, en la guerra civil, que es por lo que los ingleses han atravesado. ¿Han seguido habiendo disputas religiosas en Inglaterra? Sí, pero ahora tenían un parlamento, tenían un rey que estaba sometido a la Constitución y tenían jueces independientes. Este tipo de conflictos se canalizan a partir de esa realidad institucional, modernizada, podríamos decir. Pero al mismo tiempo implica un interés jurídico, porque me parece que en esto Montesquieu es maravilloso, porque no deja de ser un filósofo, pero no pierde su contenido o su lectura realista de la realidad y del contexto en el que ha vivido. ¿Por qué? Porque Montesquieu entiende que la división de poderes es necesaria a través de este sistema de frenos y contrapesos, porque el individuo desnudo, puro y simple, como ustedes y como yo, somos impotentes para controlar y fiscalizar al Estado. O sea, si ustedes y yo, desde la perspectiva de Montesquieu, intentáramos controlar lo que hace el Estado, posiblemente fracasaríamos, porque simplemente no tenemos las condiciones ni la envergadura para fiscalizar al Estado, para ninguno de sus poderes. Ni siquiera nos dejaría de entrar a la puerta de un ministerio, posiblemente. Exacto. Pero estamos hablando del siglo XVIII. Para que surjan las primeras feministas tenemos que esperar. Feministas anarquistas, sobre todo siglo XX para adelante. Pero ¿cuál es el punto? Montesquieu entiende que si bien un individuo, un ciudadano de a pie no puede fiscalizar al monarca, no puede fiscalizar al parlamento, no puede fiscalizar a los jueces, otros poderes sí pueden hacerlo. En pocas palabras, esto es gorila contra gorila. ¿Me están entendiendo? Si un ciudadano no puede fiscalizar a un juez, un parlamentario sí puede hacerlo. Si un juez no puede fiscalizar, si un ciudadano no puede fiscalizar al monarca, un juez sí puede hacerlo. Por eso también funciona la división de poderes, porque implica una visión realista del funcionamiento del poder. Aquí les tengo que hacer una pequeña aclaración, advertencia, una lectura Foucaultiana de Montesquieu. Cuando hablo de poder y de división de poderes, estoy hablando necesariamente del poder político institucional estatal, porque el concepto de poder es amplio. Foucault critica y reniega de todos estos tipos de autores como Montesquieu y Locke porque dicen, entienden el poder como un fenómeno estatal y el poder atraviesa la sociedad. No solamente está presente en el Estado, no solamente es producido por el Estado, sino también por la sociedad. No, pero aquí solamente estamos hablando de un poder político estatal. Una última, y con esto quiero acabar mi larga y aburrida exposición. Quiero saltar de Aristóteles, quiero saltar de John Locke, quiero saltar del propio Montesquieu del siglo XVIII para hacer una breve, muy puntual y quizá incompleta reflexión sobre la importancia de la división de poderes y sobre todo las consecuencias de transgredir, vulnerar la división de poderes. Más allá de hacer una reflexión teórica, me parece que nosotros hemos vivido las consecuencias de la vulneración de la división de poderes. Nuestro país ha atravesado y atraviesa todavía por los efectos y las consecuencias de la transgresión de ese principio constitucional, estatal y, como han podido ver, también filosófico-político. Bolivia, año 2019, pero con antecedentes que pueden rastrearse hasta el 2016. Primer antecedente, vulneración de los resultados del referéndum del 2016. ¿Por qué es grave ese hecho concreto? Porque estamos hablando no solamente de una decisión del soberano, una manifestación del soberano, del pueblo, regido bajo mecanismos constitucionales, sino porque esta transgresión, vulneración de los resultados del referéndum han venido del propio Estado, concretamente del gobierno del órgano ejecutivo. Primer antecedente. Segundo antecedente, y aquí entra la importancia de la división de poderes y de la responsabilidad que implica acatar este principio.
ante la vulneración del resultado del referéndum del 2016, que estipulaba que Evo Morales no podía volver a postularse por una cuarta vez, quienes deberían haber defendido esa decisión no eran en primera instancia los ciudadanos, sino las propias instituciones del Estado. El órgano legislativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Defensor del Pueblo y todas las instituciones del Estado tenían la responsabilidad de hacer cumplir la Constitución. Pero como ustedes y yo bien sabemos, lo que ha ocurrido es que han sido cómplices de esa vulneración. Sobre todo el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esa vulneración que ha quedado impune y que ha permitido que nos abalancemos a las elecciones del 2019, habiendo vulnerado los resultados del 2016, han tenido un resultado catastrófico. Más allá de si ustedes piensan que ha habido golpe de Estado o ha habido fraude electoral, eso lo dejamos a la historia, para de aquí a 100 años, cuando estemos todos muertos, los historiadores de entonces puedan valorar con objetividad y con cierta parsimonía qué en realidad ha pasado. Pero más allá de lo que haya sucedido, lo sucedido el 2019 se debe a otra falla institucional, a otro tipo de vulneración de la división de poderes. Hemos celebrado una elección en el 2019 ante una falta de credibilidad y transparencia del órgano electoral, que es una especie de cuarto poder. Es en los hechos un cuarto poder. Más allá de que ha habido fraude o golpe, lo que sea que ha habido, esa época nadie le creía al Tribunal Supremo Electoral. Que ganó uno y perdieron otros, que hubo una diferencia del 10,1, menos del 10%, esas elecciones han resultado viciadas precisamente porque la institucionalidad del órgano electoral estaba totalmente comprometida. Una situación catastrófica, sumado a todos los antecedentes que les he mencionado, y el resultado final ha sido, como pueden ver en rojo, crisis, convulsión, muertes, saqueos, destrucción de la propiedad privada y lo más importante y peligroso, algo que no hemos terminado de superar, una casi guerra civil. Oh, no es poca cosa, ¿verdad? Yo he utilizado esta imagen del 2019 para que vean en qué medida cuando los conflictos no son canalizados por las instituciones, como bien decía Montesquieu, se resuelven en la calle. Se resuelven por la fuerza bruta. ¿Quién tiene más fuerza? Independientemente de quién gane, sabemos quién ha ganado el 2019 en esa pugna que ha bajado hasta las calles, ha implicado un altísimo costo social y un altísimo costo político. Todo porque, en mi lectura, no respetar la división de poderes. Porque los diferentes órganos del Estado no han cumplido su rol constitucional efectivo. Contener el poder de un órgano concreto, del órgano ejecutivo, de la presidencia y de los ministerios. Entonces, quedo a su disposición para que podamos conversar brevemente sobre estas breves ideas que he podido compartir con ustedes. Muchas gracias, Lari, como siempre, fascinante. Bueno, como saben, en la Bibliotecaria nosotros creemos de que el debate y la conversación es importante. Así que, bueno, de esta segunda parte los invitamos a ustedes a dar sus opiniones, sus preguntas y, bueno, aprovechar la presencia de Vlad que lo tenemos aquí para un poco más terminar de empamparnos en este tema. ¿Vamos a tener? Sí, muchas gracias por la preparación que has hecho, realmente muy resumido y estimulante tu exposición. Quería consultar, lo que realmente me llama la atención es cómo realmente las ideas se materializan, ¿no?, en leyes, en propuestas políticas. Ahora veo que los socialistas como que están defendiendo mucho a China. ¿Cómo lo ves tú geopolíticamente y con Trump? O sea, parecería que sigue no ves todo este gran monstruo y también las ideas de la libertad de individuo. ¿Crees que a nivel geopolítico cómo se está desenvolviendo y en qué podría culminar? Pucha, esa es una pregunta con trampa, porque yo te diría, ese es un buen ejemplo de gorila contra gorila, pero en la dimensión internacional. O sea, China es un estado autoritario. Es complejo, es sui generis. Claro, es un estado, me parece que es comunista y capitalista al mismo tiempo. Es una dictadura del Partido Comunista, pero al mismo tiempo ejerce la libertad de mercado. Es como si lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo hubieran tenido un hijo y salió la China contemporánea. Y es ampliamente popular ahora. Pero del otro lado tienes a un Estados Unidos en decadencia. Trump simboliza la decadencia de los Estados Unidos. O sea, todo lo que te he dicho, división de poderes, pensamiento liberal, protección de derechos, Trump se lo ha pasado por todos los lados.
Trump está más cerca de ser un autócrata que de un presidente democrático. O sea, cuando empiezan a arrestar jueces, ahí te das cuenta que están vulnerando el principio de división de poderes. Cuando ves a un presidente que está amenazando con quitarle el canal de Panamá a Panamá, estás hablando de una vulneración internacional. O sea, como te digo, es gorila contra gorila. Es lo que muchos analistas internacionales consideran el amanecer de un nuevo tipo de régimen internacional, de una nueva época en la cual nuevos fascismos, nuevos estados totalitarios están emergiendo, del lado de la izquierda, pero también del lado de la derecha. O sea, Montesquieu diría, qué bien que me he muerto, digamos. Porque él ha vivido y ha pensado en la época del Rey Sol, el rey más absolutista que ha existido en la historia de Francia. Y si él viera lo que está haciendo Trump y si él viera lo que está haciendo China, posiblemente pensaría que ha fracasado y no hemos valorado bien sus ideas. Como todos los ilustrados, y acabo con eso, Montesquieu, no tanto como Kant sí es la bandera de la ingenuidad, pero en este caso Montesquieu pensaba que la ilustración era un proceso positivo, que con la socialización de estas ideas y con la universalización de la razón íbamos a llegar eventualmente a abolir estas formas políticas del medioevo, el poder absoluto. Sin embargo, cuando uno se pone a reflexionar, el ejercicio autoritario absoluto del poder lo que ha hecho es adquirir nuevas formas. Ya no hay emperadores a usanza, ya no hay monarcas absolutistas, existen presidentes o comités que ejercen una tarea similar o incluso mucho más grave, porque ahora estamos hablando de escala planetaria, no solamente de escala nacional o de escala continental. Claro que sí, claro que sí. No sé si he podido responder a tu inquietud. Sí, me llama mucho la atención. Y bueno, otra pregunta más aprovechando aquí. A la pucha, ya. ¿Por qué crees? O sea, es bien interesante cómo surgen estos tres modelos, ¿no? De la autocracia y demás. Pero ¿por qué crees que Marx le agrega uno más? Y si crees que es necesario para pensar en una nueva Bolivia cambiar la constitución por completo o parcialmente. Mira, con lo que he podido vivir, y estoy hablando de mi experiencia, yo cuando era joven, cuando estaba estudiando Derecho, pensaba que una asamblea constituyente y una nueva constitución eran la panacea de la solución de todos, o por lo menos la mayoría de los problemas. Con los años me he dado cuenta que la constitución, al menos en países como Bolivia, puede convertirse en un texto muy emblemático, pero que en los hechos no se cumple y se vulnera. Y quienes lo vulneran son los que han impulsado su aprobación. Yo creo pensar ahora que nuestros problemas pasan por una nueva reforma constitucional, una nueva asamblea constituyente, sería pecar de ingenuos. Más allá de que el convocar una asamblea sería algo muy difícil. O sea, el siguiente gobierno va a tener las manos llenas solucionando la crisis económica y posiblemente no la pueda solucionar. Pensar en que pueda convocar una asamblea constituyente me parece algo complicado. Sin embargo, considero que, dada nuestra historia constitucional y nuestros antecedentes, es inminente que en unos 5 o 10 años celebremos una asamblea constituyente. Si el Estado plurinacional ha fracasado o está haciendo aguas, si el modelo económico del Estado plurinacional ha fracasado o está haciendo aguas, hay que sustituirlo con otro modelo y con otro Estado. Pero cómo llegaremos ahí no lo sé, y en cuánto tiempo no lo sé. Yo estimo que en unos 5 o 10 años. Puede ser un poco más o un poco menos. Y tristemente puede ser por mecanismos no pacíficos. El 2005 ha pasado eso. O sea, cuando uno lee la historia del proceso constitucional boliviano, no ha sido un proceso pacífico. Ha sido accidentado desde sus orígenes, guerra del agua, guerra del gas, derrocamiento de presidentes, muertos, y la propia asamblea ha sido un escándalo. O sea, ustedes que han visto, ¿no es cierto? A ver, volveremos atrás para que nos vuelva a doler y hacernos reír al mismo tiempo. Aquí está. A ver, allá legislativo, es una foto de hace un año. O sea, eso es nada comparado a las peleas que había en la Asamblea Constituyente. Una Asamblea Constituyente que ha estado prácticamente un año trabada por el tema de la capitalía. Que si Sucre va a ser capital plena o si La Paz va a dejar de ser sede de gobierno. Estamos atravesados por esos conflictos. Para ese tipo de soluciones necesitaríamos consenso. Y me parece que estamos muy lejos del consenso. Sobre todo porque las principales fuerzas políticas en nuestro país tienen un discurso de guerra, de confrontación. Masismo por un lado y antimasismo por el otro. Es muy difícil sentarse a dialogar en esas condiciones. Perdón por ser tan pesimista. Pero yo, antes, ¿verdad? Que ya vaya pensando que lo decía, No, mentira. Bueno, Flavi, hay quien dice que mientras los teóricos franceses durante la época de Montesquieu se dedicaban a teorizar cómo debería ser un Estado, los ingleses, en cambio,
lo estaban realizando, estaban instruyendo el cómo tenía que hacerlo, sin, por así decirlo, terminar de escribirlo. Entonces, yo te pregunto, en buena instancia, Francia nunca dejó de ser un país centralista. Incluso hasta ahora, de cierta manera, sigue siendo una nación muy centralizada. ¿Qué tanto juega la cultura, el modus vivendi, la manera de pensar al momento de poner en la práctica este tipo de cuestiones? Porque Bolivia como tal, en la práctica de su constitución y como está formada, tiene división de poderes, teóricamente. Pero cómo el boliviano vive, cómo nuestra cultura es una cultura conservadora, caudillista, que busca el paternalismo de un ser mesiánico que venga a solucionar todos nuestros problemas por nosotros en vez del ciudadano común, hacer de su responsabilidad, hace que fácilmente aquello que está plasmado en el papel, como tú dices, la Constitución, al final termina siendo más un símbolo que una guía, no termine de materializarse en la realidad. ¿Qué tanto crees que juega eso? ¿Qué tanto crees que nuestra cultura como tal lo influye? Y si podría ser posible ya intentando ser ambicioso, dar algunas nociones para tal vez resolver este encrucijado. Ay, solo eso en una respuesta, caramba. A ver, yo te respondería de dos maneras. Al final daría mi criterio personal, mi lectura, mi interpretación, pero en primera instancia intentaría responderte con el propio Montesquieu. Porque Montesquieu no solamente es el autor de la teoría de la división de poderes, el desarrollador de la teoría de la división de poderes, sino también es el teórico de los climas en un sentido sociológico. Montesquieu creía que las instituciones son producto de lo que ahora conocemos como la cultura, por eso se lo estudia mucho en la antropología también a Montesquieu. Montesquieu pensaba que las leyes y las instituciones no son producto de la divinidad o de la arbitrariedad, sino que los pueblos van desarrollando por sus costumbres, características, por el clima en el que viven, instituciones matizablemente diferentes. Como era un viajero empedernido, Montesquieu decía, hay que observar que, por ejemplo, en el Asia, donde hace mucho calor, los hombres tienden a ser perezosos, tienden a repudiar la libertad. Por eso existen, por ejemplo, gobernantes como el mandarín de China, como el sultán, ¿no es cierto?, que es un pueblo cuyas condiciones climáticas lo han predispuesto al esclavitud. En cambio, en los pueblos nórdicos de Europa del Norte, donde el frío impera, los hombres han desarrollado instituciones de guerra. Los vikingos, ¿no es cierto?, instituciones esclavistas. Entonces yo te diría que no es que la cultura influya a las instituciones, sino que las instituciones son el producto de la cultura. Y en nuestro caso eso se complejiza. Aquí ya lo guardaría Montesquieu para intentar responderte desde mi perspectiva. El problema con Bolivia es que es un país que comparte varias tradiciones y varios flujos de influencia. Es imposible pensar Bolivia sin considerar los antecedentes coloniales de nuestro país. La colonia terminó hace 200 años, sí, pero sigue latente en ideas, en prácticas sociales, en imaginarios y también en instituciones. Si uno compara el derecho imperial español, el derecho colonial y el derecho republicano, pues se parecen mucho. De hecho, el derecho español estaba vigente muchos años durante la República. Si las instituciones están vigentes es porque también las prácticas culturales tienen cierto tipo de correlato, por un lado. Y eso se complejiza porque nosotros somos el resultado de la superposición de varias instituciones. La colonial, impuesta, las autóctonas de los pueblos indígenas que han sobrevivido a la colonia, porque la colonia no barre con las instituciones, y las republicanas que se van desarrollando hace 200 años. Y en todas ellas no hay un funcionamiento armónico. Hay cortocircuitos, hay contradicciones, y Bolivia es el país de las contradicciones por eso. Tercer punto, porque no me quiero perder porque lo que me has preguntado es sumamente complicado. Yo creo que pensar en solucionar todo este conflicto, pensando en temas concretos como la teoría de la división de poderes, sería ingenuo desde una perspectiva eminentemente voluntarista. Es decir, querer es poder, amigos. O sea, hay que ponerse las pilas, ¿no? Eso no sucede. O sea Dune o sea Andrónico y nos digan, cuando yo gobierne las cosas van a empezar a funcionar, eso no va a ser así. No va a ser así. Porque esto no depende de la voluntad. Asumiendo que nuestros políticos y nuestra sociedad tengan buena voluntad, que no la tienen, no se soluciona únicamente con ganas, meterle ganas, darle recursos, no. Me parece que cuando uno está pensando en cambios culturales y en imponer o en hacer funcionar este tipo de principios, uno tiene que ser realista, y el realismo pasa por considerar que estos cambios son de larga data.
Ustedes y yo posiblemente estemos viejos o muertos y vamos a poder recién quizá comprender o vislumbrar algún tipo de cambio. Y eso ha sucedido. ¿La democracia en Bolivia funciona o no funciona? Es una pregunta ambigua, pero si uno compara la democracia instaurada, recuperada del 83 con nuestra democracia hasta, diría yo, el año 2000, se notan avances. Se notan, me parece, varios avances que se pueden celebrar. Uno notable, la inclusión de la mujer en la política, democráticamente hablando. Si uno ve el Parlamento del 85 con el Parlamento del 2025, uno puede ver un gran proceso de inclusión étnica y de género. Y me parece que eso es algo muy bueno. Sin embargo, estas conquistas no son lineales. Pueden haber rupturas, pueden haber retrocesos, y me parece que nosotros estamos en un franco proceso de retroceso en la salud de nuestras instituciones, en la salud democrática y obviamente en la aplicación de la división de poder. Lo que necesitamos para aplicar este y otros principios, termino mi intento de respuesta porque lo que has preguntado es sumamente complejo, es consenso. Y eso quizá llegue cuando toquemos fondo, y creo que hacia ahí nos estamos dirigiendo, económicamente y políticamente. Hemos estado ya en el suelo, recién nomás, el 2019 era un punto bajísimo. Era tan bajo que el Eva Copa y la Yanina Áñez han tenido que sentarse a darse un beso y promulgar la ley para celebrar nuevas elecciones. Bolivia es un país de puntos bajos. Cuando está todo perdido, cuando estamos al borde de la guerra civil o perderlo todo, solemos consensuar. Esa es una característica de nuestra historia. Pero me parece que necesitamos, al parecer, tristemente, otro recordatorio de que podemos quedar más bajo. En ese momento se van a dar las condiciones de un consenso, en ese momento es el inicio de instaurar de manera, creo, paciente, sin esperar resultados inmediatos este tipo de principios, bajo el riesgo y la amenaza que sean quebrados, vulnerados en el tiempo. Una vez más, perdón por ser tan pesimista. Bueno, primero, gracias por la exposición de una consulta desde tu punto de vista, cuando el 2009, cuando ingresa el gobierno de más, se han cambiado las cosas, las República de Estado Nacional, se ha implementado un modelo económico, y en el transcurso de todas las cuestiones que ha habido, tanto el Evo, todos hemos pensado que iba a funcionar el modelo económico, así lo hemos hecho ver, hemos visto que bueno, se ha pensado y todos pensaban que cambiar abrir la Constitución y cambiar varias cosas de la Constitución iba a ser para bien para muchos, pero ahora ya todo desgastado, ya nadie cree en su modelo económico, ya hasta en el Estado plurinacional ya hay muchos que no le tienen fe. Yo quería preguntar, ¿crees que si